buenas noches, muchas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Mónica Garza y esto es Sala de Guerra, en una edición especial para el post-debate, luego del debate, el último de ellos, de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Sus voceros, sus representantes de campaña, coordinadores de campaña, de los tres, nos estarán acompañando esta noche para defender los argumentos de sus candidatos, esos que virtieron en esa mesa de debate hace apenas unos momentos. Juan Pablo de León, otra vez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Y pues les damos la bienvenida a Dunia Ludlow, vocera de Clara Brugada. Bienvenida, Dunia. Hola, Moni. Hola, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, Lía Limón, representante de Santiago Taboada del PAN, PRI, PRD. Lía, gracias, bienvenida, Gracias, buenas noches. qué gusto estar aquí con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y Royfi Torres, bienvenido. Gracias por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí en esta mesa. Si les parece bien, vamos a ver un pequeño resumen de los mejores momentos del debate de hace unos momentos de los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Así que nada de que en la Benito Juárez se logró más y en alguna otra menos. Se logró de manera pareja. Así que no presumas con sombrero ajeno. Lo que se ha logrado en todas las alcaldías es al mando único de el gobierno de la ciudad. En esta ciudad es 2 veces más probable que te asalten o que te extorsionen que en cualquier otro lugar del país. Solo hubieran aplicado el 10% de los oficios que presentaron para investigarme o inclusive espiar mi teléfono, hubieran detectado prácticamente que el feminicida había estado en el mismo lugar con las víctimas. Taboada, deja de mentir. La verdad es que te vas a sentir hasta mejor. No blindaste Benito Juárez. Iztapalapa es la alcaldía más insegura de la ciudad. Ahí están los datos. Esa es una gran mentira. Es más insegura Benito Juárez que Iztapalapa. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. Yo tomé la decisión. Yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez, defendiendo su bando 2, que inició con el desorden inmobiliario de la ciudad. El cártel inmobiliario no. Se trata de un negocio ilegal de más de 7,000 millones de pesos. Es el negocio del PAN, del panismo. Y aquí tenemos sentado a uno de sus representantes. Claramente vas a perder. Bueno, y para esta mesa de postdebate, pues hemos decidido llevar a cabo el mismo orden que llevaron en el debate que acabamos de ver. En primer lugar, el tema de seguridad y en segundo lugar, el desarrollo inmobiliario. Si les parece, lo haremos como siempre lo hemos hecho, Juan Pablo, por el orden de registro de los partidos. Estaría primero Lía Limón por el Partido de Acción Nacional, después continuaría Royfi Torres con Movimiento Ciudadano y a continuación Dunia Ludlow. Perfecto. Ahora, Lía, a ver, ¿qué te pareció primero y antes que nada el debate y el posicionamiento de Santiago? Bueno, primero quiero decir que anoche Alessandra Rojo de la Vega sufrió un atentado, un intento de feminicidio. Me solidarizo con ella, toda mi solidaridad. Por supuesto que se tiene que investigar y sobre todo se tiene que frenar la violencia que está habiendo en estas elecciones. Y Dunia, quiero decirte que tu tuit es lamentable. Es miserable que descalifiques una declaración y una denuncia de este tipo, pero no me sorprende, es lo que todo el tiempo han hecho, darle la espalda a las mujeres en esta ciudad, revictimizarlas y descalificar las acusaciones de las mujeres. Es lamentable cuando han habido 30 candidatos muertos. Y yo lo primero que quiero decir es, ¿cómo se atreven a hablar de resultados de seguridad en esta ciudad cuando justamente el día de ayer intentaron matar a una candidata? Royfi. Pues mira, para nosotros, la verdad, no hay duda de que Salomón Chertorivsky ha ganado los 3 debates y me parece que hay 3 puntos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Primero, es el que tiene más conocimiento, más experiencia y las mejores propuestas para esta ciudad. El segundo, y este es también uno de los más relevantes, no tiene un solo señalamiento de corrupción.
no tiene un solo señalamiento en contra después de 25 años de carrera, lo que no pueden decir los representantes de las dos candidaturas que aquí me acompañan. Y el tercero, que también me parece fundamental, que es el único que hoy puede ofrecer una visión para una sola ciudad. Lo que hemos visto en esta campaña pues, es la polarización. En la polarización perdemos todos. En la polarización lo que buscan es solo gobernar para una parte. Y Salomón Chertorivsky lo que vino a ofrecer, particularmente hoy en este debate, es una visión de una sola ciudad. Ya no oriente, ya no poniente, ya no dividir más a la ciudad, sino gobernar en una sola ciudad. Y lo que está ofreciendo es un proyecto que además es el único que también puede hablar de unidad cuando pues lo que vamos a ver incluso en esta mesa pues es cómo hay una división que no se va a resolver y que cualquiera que llegue pues va a gobernar tan solo para una parte los que van a votar por ellos. Sonia. Pues estamos muy contentos, muy animados, cerramos muy bien, cerramos arriba en las encuestas, cerramos con eventos también muy amorosos hacia nuestra candidata. Nuestra candidata reflejó muy bien sus propuestas, lució como toda una próxima jefa de gobierno a la altura justo de lo que necesita una próxima gobernante de nuestra ciudad. ¿Y por qué? En primer lugar, porque tiene una trayectoria que respalda los temas que se abordaron el día de hoy, tanto en materia de seguridad como en materia de desarrollo urbano. En segundo lugar, porque tiene las propuestas más claras en todos los ámbitos. Y en tercer lugar, porque hizo una campaña limpia, lo que no se puede decir justamente a nuestros adversarios de enfrente. ¿Y qué es lo importante que tenemos que entender en esta ciudad? Lo primero es que el votante chilango es un votante inteligente, es un votante consciente, un votante que se asemeja más a la progresividad y a la izquierda porque le importa el otro. Y en ese sentido, pues tiene muy claro que no queremos que regrese la pandilla inmobiliaria del 2018 que gobernaron derivado de la traición de Mancera desde el 2002 al 2018, en donde dejaron los peores índices de inseguridad a la ciudad, en donde se convirtió la ciudad en un negocio con las ganas de privatizar el espacio público. Ahí está justo el corredor Chapultepec, que hoy es un espacio público para todos y antes se quería hacer un centro comercial, y que ahora pues agregan a un integrante más y lo convierten en la preandilla inmobiliaria, ¿no? Pensando que sumando al PRI y al Lito, pues van a poder hacer sus fechorías en esta ciudad. Y por supuesto no va a pasar porque ya le dimos esta batalla a la corrupción, ya el chilango sabe que no quiere que regrese la corrupción, está satisfecho con este chilango moment que estamos viviendo y por supuesto que queremos llegar al segundo piso de la transformación para seguir transformando nuestra ciudad, para seguir revitalizando nuestra ciudad, que sigan llegando las inversiones y que sigan llegando buenos momentos para nuestra ciudad. Gracias, Lía. ¿Qué respondes? Mira, primero decirte que me llama mucho la atención que hablen de resultados en materia de seguridad, porque estamos donde empezaron, pues. Al inicio del gobierno de Morena, el total de delitos en Ciudad de México fue de 226 por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? En 2018, diciembre del 2018. En marzo pasado fue de 225, es decir, estamos prácticamente igual. En junio del 2023, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó la jefatura, la tasa registrada era de 239 delitos por cada 100,000 habitantes, 6% arriba. Esto muestra que con Morena no ha habido resultados en materia de seguridad, y a esto súmale la cifra negra de todos los delitos que no se denuncian. También hay que decir que la alcaldía que sí tiene resultados, aunque les duela, es Benito Juárez. Es muy simpático ver que la misma Clara muestra una gráfica donde dice todas las alcaldías están igual, y en esa misma gráfica, que pasa muy rápido, se ve que claramente están diferentes las alcaldías, pues, que hay resultados más en unas que en otras. Es evidente que en Benito Juárez hubo resultados a partir del gobierno de Taboada y lo convirtió en el municipio, les guste o no les guste, más seguro del país, el municipio donde la gente se siente literalmente más segura. Y fíjate, nada más falta ver pues este cuadro comparativo. Percepción de seguridad. Aquí está cómo se siente la gente en Benito Juárez, que es la de arriba, versus Iztapalapa, que es la de abajo. Estos datos hablan por sí solos. Y esto
es a partir del gobierno de Taboada. Es decir, no antes, no después, al mismo tiempo que Clara Brugada gobernaba Iztapalapa. El mérito de los resultados en Benito Juárez, por supuesto y sin duda alguna, es de Santiago Taboada y va a blindar la ciudad como blindó Benito Juárez, con una estrategia exitosa y con resultados concretos, con una estrategia en la cual le invirtió a seguridad, dio resultados, es un modelo que evidentemente tropicalizado a cada alcaldía, pero que replicamos en las alcaldías que gobernamos, y aquí están los resultados de las alcaldías que gobierna la oposición versus las alcaldías que gobierna Morena. Es decir, la gente, aquí está la percepción de inseguridad, aquí está la percepción de seguridad de las alcaldías gobernadas por la oposición, y aquí está la percepción de inseguridad de seguridad de las alcaldías gobernadas por Morena. La percepción de seguridad de las alcaldías gobernadas por la oposición aumentó considerablemente a partir de que entramos nosotros versus la de Morena, que se ha mantenido igual. Yo me pregunto, si se supone que las alcaldías no tenemos mérito, entonces ¿por qué las alcaldías gobernadas por Morena, empezando por Iztapalapa, por Clara Brugada, no tuvieron mejorías en estos años en materia de seguridad? Yo sí puedo responder eso. Vamos contigo, Refit, pero eso me parece muy Yo importante. sí puedo responder eso. Mire, en primer lugar, varias cosas que ha dicho aquí la vocera de los prianistas. En primer lugar, lo de las cifras mentirosas, ¿no? Todos sabemos que en el tema de la estrategia de seguridad se trata también de dos modelos. El pranismo de Miguel Ángel Mancera, que siendo procurador y supuestamente iba a dar los mejores resultados en materia de seguridad, lo único que nos hizo fue meternos en un ciclo de violencia en donde los índices de todo tipo, sobre todo los homicidios, se dispararon, incrementando en todos los delitos el 35%. Claudia Sheinbaum llegó y los disminuyó en un 49% menos delitos. Los delitos de alto impacto disminuyeron en un 60%. Cuando nosotros llegamos había muchísimas más cifras negras de lo que pudiera decirse que hay ahora, simplemente porque no había un control de la información, estaba la información muy dispersa y era justo lo que también los periodistas en ese momento comentaban. Yo, para poder llevar un buen recuento de lo que estaba pasando en el centro histórico, que era mi nuevo encargo, tenía que sacar cifras de la prensa en donde se daban 2 o 3 asesinatos todos los días tan solo en el centro histórico. Nosotros llegamos y había 5 homicidios al día. Hoy tenemos tan solo 2 homicidios en promedio al día, derivado de esta estrategia de seguridad en la que se basa en un bando único. ¿Y qué significa esto del bando único? Que las alcaldías, la policía que contratan depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y otra cosa, además de que la policía que contratan depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cómo podemos hablar de un blindar BJ cuando la Policía Central tiene 85,000 elementos frente tan solo 227 elementos que tiene la alcaldía Benito Juárez? Entonces, es pensar que se trata de un marketing, de poner más policías sin resultados y no de hacer una estrategia de seguridad basada en la coordinación, basada en más y mejor policía, basada en la atención de las causas, basada en un modelo de inteligencia que permite detectar a los generadores de violencia, que evidentemente si pensáramos que la blindar BJ hace todo, un generador de violencia que va y se resguarda en Gustavo Madero, pues los de Benito Juárez no lo pueden detener. ¿Quién sí podría detenerlo? Pues el gobierno central y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno central. Por eso es un bando único y no es correcto y no es admisible estarse tomando responsabilidades y además premios, o más bien los resultados que tuvo el gobierno central. Ahora, el tema de percepción de seguridad. ¿Qué es la percepción? La percepción es la opinión de la gente. ¿Y cómo basa la opinión de la gente su percepción de seguridad? No solamente es un tema de policías, no solamente es un tema de meter a los delincuentes a la cárcel. El tema de percepción de seguridad también tiene que ver con la infraestructura instalada por décadas. Y hay que partir del hecho que la ciudad central, en donde Benito Juárez es el verdadero centro de la ciudad, ha tenido una infraestructura privilegiada que el oriente de
nuestra ciudad y las alcaldías que están en la periferia no lo tienen. Por eso, cuando le preguntas a la gente en su opinión de seguridad, en donde basa también en la oscuridad de las calles, en la configuración de las calles, inclusive en la cultura y en el poder adquisitivo de las personas, pues tiene opiniones distintas. Por eso la percepción y la opinión no es un indicador para saber si vamos bien. Pero el indicador correcto, son datos del por INEGI, eso, del y en el Secretariado dato del Ejecutivo. INEGI, que ellos ahorita no quieren reconocer, ellos dicen, nosotros mejoramos la percepción de seguridad. Cuando nosotros llegamos, el 87% de las personas de esta Dunia, ciudad estamos se tenía insegura. Ahora lo tenemos en un 57%, Gracias bajamos a las 30 alcaldías que puntos. gobernamos. No podemos La seguridad. hablar de resultados, ni en Benito Juárez, ni en Álvaro Obregón, ni en la ciudad, cuando 9 de cada 10 delitos no se denuncian. O sea, eso es una realidad que además no ha cambiado en los últimos 10 años. O sea, eso sí venimos arrastrando. Esta administración no lo hizo, la pasada, y hoy Blindar BJ tiene a la alcaldía en el segundo lugar en que más delitos se cometen por cada 100,000 habitantes. Pero el problema fundamental es que lo que está proponiendo Salomón Chertorivsky es cambiar esta relación. Hoy dice, se cometen más de 3 millones de delitos en la ciudad al año, son 3.4 millones, y se calcula que estos delitos los cometen alrededor de 20,000 personas. Hoy el modelo está enfocado en perseguir estos 3 millones de delitos. Nosotros lo que vamos a hacer es, con un modelo de inteligencia, con la nueva fuerza capital que propone Salomón, para darle facultades a la policía de recibir las denuncias y de investigación, ir por esos 20,000 delincuentes. No queremos blindar las alcaldías, queremos que los delincuentes salgan de la calle, no queremos senderos seguros, queremos que toda la ciudad sea segura, y por eso hay que cambiar este modelo. No podemos seguir hablando de resultados cuando efectivamente 9 de cada 10 delitos que se cometen en la ciudad no se denuncian. ¿Por qué? Porque vas al Ministerio Público y la Fiscalía de verdad presenta niveles de impunidad del 99%. Uno de esos delitos que se denuncia, de cada 100, tan solo uno llega a cumplir alguna sentencia. Me parece que en toda la cadena estamos en un grave retroceso, y por eso tenemos que cambiar todo el sistema. El Ministerio Público se tiene que convertir en los abogados de las víctimas. Tiene que estar al servicio de las víctimas y no del gobierno en turno. Me parece que ese es un cambio también de modelo, un modelo sustancial que atienda a la raíz de los problemas y a quienes hoy están sufriendo este tipo de violencia. No sé, Lía, si tengan una coincidencia ustedes con Movimiento Ciudadano, porque Santiago Taboada plantea precisamente una reingeniería de la Fiscalía. Así es. Mira, primero es importante decir, yo no coincido en que la percepción importe. Es decir, sí estoy convencida de que la percepción importa, porque es como la gente se siente cuando está en la calle, ¿verdad? Como la gente se siente para salir de su casa, como la gente se siente para caminar de noche por su calle, o como la gente se siente para ir a un espacio público. Entonces, la percepción sí importa. Y en percepción, la alcaldía donde se sienten más seguras de todo el país es Benito Juárez. ¿Les guste o no les guste? Es una realidad y sí importa. Y eso es a partir de que Santiago Taboada fue alcalde en Benito Juárez. Ahora, coincido contigo. Hay una cifra negra brutal. O sea, coincido en que la Fiscalía sirve para nada y para lo mismo. La gente no denuncia. El 91% de los delitos en esta ciudad no se denuncian. 93, ¿Por qué? Porque yo tengo el dato del 91. ¿Por qué? Porque si denuncias sirve para nada y para lo mismo, pues. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos una fiscalía que se ha dedicado más a perseguir a la oposición y a espiar a la oposición que a atender a las víctimas y a perseguir a los delincuentes. Es la realidad. Y entonces tenemos la triste realidad de una fiscalía hecha pedazos, que por supuesto requiere de una ingeniería a fondo. Y te digo, en resumen, la propuesta de Taboada de reingeniería de la Fiscalía, que depende del Congreso, y en materia de seguridad. Primero, del Ejecutivo. Taboada se comprometió a que en el primer mes de su gobierno presentará la reforma para tener una fiscalía que sí sirva para investigar a los culpables. Primero, con un fiscal, hay que empezar primero que sea abogado, ¿no? Que no sea un fiscal pirata y que no sea de preferencia, que no sea cuñado del jefe de gobierno, como el actual. Que sea independiente, es decir, que no esté a merced del gobierno de la ciudad y no lo usen, insisto, para perseguir a opositores
sino para perseguir la delincuencia y para procurar justicia. Con capacidad de investigación para así castigar a los culpables, algo que en la actualidad no ocurre. Con protocolos para defender a las víctimas, empezando por las mujeres víctimas de violencia. Además, se reconocerá legalmente a las madres buscadoras como coadyuvantes de la autoridad a las que hoy no se les reconoce. Pero además también es importante decirlo, yo creo que Dunia no leyó la reforma política de la Ciudad de México, pero la reforma política de la Ciudad de México le da a las alcaldías facultades en materia de seguridad. Entonces sí, el mando está en gobierno de la ciudad, nada más que quienes deciden cuántos policías pagan somos los alcaldes, por cierto. Iztapalapa paga más. Iztapalapa invertía menos en seguridad que Álvaro Obregón. No. Cuando tiene 376 millones frente a 142 millones. Y yo 400 en Álvaro Obregón. Pues hubiera sido la candidata tú, pero no te Iztapalapa dejaron invierte participar. menos en seguridad que Álvaro Obregón, tendiendo el doble de la población. Pero bueno, es un mercado a lo que paga voy, más por seguridad. a lo que voy es, sí se necesita la coadyuvancia, la corresponsabilidad y el trabajo dedicado de las alcaldías y que las alcaldías le inviertan a la seguridad, no solo a más policías, también a más patrullas, a más cámaras, a más caminos blindados, es decir, para dar resultados y no ser la vergüenza que hoy es Iztapalapa. Pero no solo eso, también dignificar a los policías. Los policías hoy tienen un muy mal salario, sin ningún tipo de protección, sin becas para sus hijos, sin lugares adecuados donde se les atiende salud, sin seguros adecuados, y eso impide que tengamos una buena policía. ¿Cómo ha logrado Yucatán tener la policía que tiene? A base de darles prestaciones y promover e incentivar a los policías. Y eso es un tema urgente, además de la tecnología y además del volver a la estrategia por cuadrante, que fue justamente lo que Santiago Taboada hizo en Benito Juárez. Ahora, nos quedan 3 minutos antes de ir a corte, antes de acabar con el tema de seguridad. Dunia, rápidamente el tema de la propuesta que hace Clara Brugada con respecto a la integración de Omar García Harfuch, de Marcelo Ebrard, de Ernestina Godoy, una especie de... Habría que preguntarle a Omar si él quiere. De consejo, por supuesto, mira, porque Clara Brugada lo que le está apostando es a dar continuidad a lo que funcionó con la doctora Claudia Sheinbaum y por la razón por la cual la doctora Claudia Sheinbaum va a ser nuestra próxima presidenta de la República, mucho tiene que ver por sus resultados de seguridad. ¿Y cuáles son los resultados de seguridad que dio la doctora Claudia Sheinbaum y que piensa complementar Clara Brugada? La primera de ellas tiene que ver con la coordinación. Ya la doctora Claudia Sheinbaum había logrado una mesa, un gabinete de seguridad que sesiona todos los días, que es importante decir que el seguimiento de seguridad se da por cuadrante y se le da seguimiento a través de las unidades territoriales que hay en toda la ciudad, y en esos gabinetes de seguridad, el general de la ciudad, la de las alcaldías y las de las unidades territoriales, sesiona el jefe de gobierno, el secretario de gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional, y algo muy interesante que genera una mejor coordinación entre todas las entidades que tienen que ver con la seguridad, el Poder Judicial, que también está en esa mesa, para evitar que haya esta puerta giratoria. ¿Qué es lo que dice Clara? A esta coordinación que ya tenemos, vamos a sumarle una coordinación metropolitana. Y además de eso, la siguiente factor de la estrategia de seguridad es más y mejor policía. Con esta administración tenemos a la policía mejor pagada de todo el país. Se hizo la inversión más grande en toda la historia de la Universidad de la Policía. Se generaron muy buenos incentivos para la policía, y justo lo que dijo Clara Brugada, y con eso cerró su intervención, es hacerle justicia a la policía, poniendo su hospital y poniendo también estas prestaciones que no tienen. También el tema de la inteligencia con la duplicación de las cámaras y el visor 360, que no es otra cosa que un sistema que permita dar un mejor seguimiento a toda la incidencia delictiva. Y algo que es bien importante y que creo que hace la diferencia en esta estrategia de seguridad, que es el tema de la atención a las causas. Con la doctora Claudia Sheinbaum se hizo un sistema de bienestar muy robusto, que estoy segura que Clara hará toda la diferencia impulsando el sistema de cuidados, las utopías y la mediación, que mucho de lo que dijo hace un momento Roy Fit es muchos conflictos que existen entre vecinos, entre familiares, se pueden resolver si llegamos a tiempo generando acuerdos de mediación que no lleguen a
actividades ilícitas y penales. Rocky, tenemos un minuto y medio, pero acabamos contigo. La fórmula es mucho menos compleja, porque nada de lo que nos vienen a platicar aquí, de todas estas mesas de coordinación, la verdad es que está funcionando, porque el modelo es el que no funciona. Lo que necesitamos es menos criminales en las calles. No necesitamos más cámaras, no necesitamos más patrullas. Tenemos la fuerza policial más grande del país. Después de la Guardia Nacional, es la fuerza más grande de todo el país. 90,000 elementos, pero solo el 30% están destinados a tareas de seguridad. Tenemos que tener una sola corporación, ya no puede estar dividida en tres, ya no podemos estar rentándose las alcaldías que pagan más, ya tiene que dejar de ser un negocio. Hoy la seguridad es un negocio porque efectivamente Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán deciden contratar policía y entonces el gobierno de la ciudad, dejando una parte de su responsabilidad, pues muy a gusto se los vende, se los paga sobre precio y es lo que vienen a presumir alcaldes de que están contratando policías. Eso ya no tiene que estar pasando. Tenemos que sacar a los generadores de violencia, que son 20,000 delincuentes hoy que están en la calle, generan más de 3 millones de delitos y eso es lo que tenemos que ir a hacer con una sola corporación. Ya no más policía bancaria, ya no más policía preventiva, ya no más policía auxiliar. Tenemos que ser una sola corporación bien capacitada, bien entrenada, con las mismas condiciones y ese es el nuevo modelo. ¿De dónde sale esta cifra de 20,000? ¿Por qué exactamente 20,000? ¿Cómo hicieron esa medición? Hay varios cálculos de cuántos delitos puede cometer una persona a la semana, cuántos cálculos pueden cometer una persona al mes. Se calcula de las redes criminales en todo el país, 178,000 delincuentes que hay en toda la delincuencia organizada y hay cálculos que dividen a toda esta delincuencia en todo el país y a nosotros, de estos 178,000 que hay en toda la República, 20,000 se calcula que está en la ciudad. Comparándolo con las cifras de la delincuencia, de los números de delitos, números de víctimas y generadores de violencia. Pero la posibilidad de cometer un delito depende de las posibilidades de que te cachen y si te cachan de que te sancionen. Por lo tanto, lo primero que tiene que funcionar es la fiscalía. Es decir, si no tienes una fiscalía que funcione, no importa si metes más o menos policías. Pues. Sí, pero aquí el modelo tampoco es, el de la fiscalía tampoco es la discusión necesario. Seguimos con seguridad, regresando unos minutitos y nos vamos a desarrollo inmobiliario. Así es. No ya se vayan, acabó seguridad. hacemos un corte, bueno, y ya regresamos. Volvemos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos con este post-debate en el tema de la seguridad, ya para ir cerrando este tema y Sí, pasar al desarrollo inmobiliario. Lía Limón. Mira, antes de entrar a desarrollo inmobiliario, quiero hacer un comentario sobre el tema de seguridad Sí, con claro. el que quisiera Vamos a cerrar, con el que justamente. quisiera cerrar. El tema de violencia de género, porque no hemos tocado aquí el tema de violencia de género y sí es un tema muy importante. De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, o sea, datos de ellos mismos, la Ciudad de México está ubicada en el primer lugar en violencia familiar, tercer lugar en violaciones y cuarto lugar en feminicidios. E Iztapalapa está entre los 50 municipios más violentos a nivel nacional con las mujeres. Es decir, o sea, a mí me llama la atención que Clara hable de que las mujeres se sientan seguras cuando los datos en Iztapalapa son de terror. Fue el segundo lugar a nivel nacional en reportes de violencia intrafamiliar, el cuarto en feminicidios y el noveno en violaciones. Y lo peor, su gobierno no hizo absolutamente nada por reducir estas cifras. Peor, encontraron en las inmediaciones de su alcaldía, en la frontera, un crematorio clandestino. Fake. Fake, pues ni tan fake porque estaba todo protegido con policías, ¿eh? Y las tampoco ha dicho buscadoras de la nada. Ciudad de México lo Y desmintieron. las buscadoras, las De la madres Ciudad de buscadoras, México. tampoco han dicho nada, pues. O sea, tampoco han dicho nada sobre las madres buscadoras y sobre los feminicidios en Iztapalapa, que es la alcaldía con más feminicidios y que está entre los 50 del país. Dunia, vamos contigo un minuto con seguridad y comenzamos con desarrollo contigo, Roy, para cambiar ya el tema. Simplemente para dar seguimiento a esto que acaba de decir Lía. Si nosotros analizamos toda esta violencia que vivimos las mujeres, el 75% de esa violencia está en nuestras casas. Por eso es importante la atención de las causas. Porque si nosotros entramos a cómo vive la gente, pues no es la realidad que tenemos nosotros desde el privilegio. Son espacios muy chiquititos en donde vive el desdoblamiento de 1, 2, 3 familias que viven en hacinamiento y con el hacinamiento y el ocio, muchas situaciones Pero de violencia según tú, que ¿eso tenemos justifica que los empezar a números? batir. No, para nada. Según yo, por eso necesitamos seguir atendiendo las causas y por eso necesitamos se más atendieron. utopías y por eso necesitamos más pilares y por eso necesitamos más programas que generen más bienestar y, sobre todo, ya entrando también al Pero si siguiente se hubieran tema, atendido más en este vivienda sexenio, asequible pues habría resultados, que si no sería genere la más peor bienestar ciudad. a las familias. Ahora, en temas de desarrollo y de planeación, Roy, decía Salomón, 27 años en los que hay un tema de actualmente apagones, contingencias, falta de agua. Es decir, no ha habido una planeación de la ciudad en los últimos años y planteó varias propuestas, pero, a ver, no es una ciudad que esté actualmente bien planeada en ese sentido. Definitivamente, venimos arrastrando una mala planeación y me parece que este gobierno desaprovechó la primera oportunidad después de aprobada la Constitución de generar el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial. Tenía la obligación de generar estos dos instrumentos, de generar los consensos necesarios para que el Congreso los aprobara y simplemente desaprovechó la oportunidad. Y lo que pasa en una ciudad que está mal planeada, lo que pasa es que en una ciudad que está mal planeada, pues es que hay desorden y hay corrupción. Y esos son los dos problemas fundamentales que diario vemos en la calle. Vemos la falta de organización, la movilidad está desbordada, está totalmente colapsada y la corrupción, pues vemos los dos cárteles que hay de un lado y del otro, pues denunciándose de todas estas irregularidades. Por eso lo que nosotros proponemos primero, pues es construir este plan. Ya hubo un compromiso serio de Salomón de en un año, para el 2025, construir con los consensos necesarios el Programa General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento Territorial, y eso que nos va a llevar a
un programa el más ambicioso de viviendas, de 40,000 viviendas al año, porque hoy también uno de los grandes problemas que tenemos de movilidad, de servicios, de planeación, pues es que se hace la vivienda como se puede, se negocia edificio por edificio, con toda la corrupción que ya sabemos hay de por medio, con toda la falta de servicios que no se invierte para que haya agua, para que haya mejores accesos en las viviendas, y lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un programa de 40,000 viviendas al año, que esto permita, primero, pues que haya una oportunidad mayor para los jóvenes de vivir en la ciudad. Hoy estamos expulsando a gran parte de los jóvenes a vivir en la periferia lejana, porque vivir en la ciudad es impagable. Ya antes les decíamos que comprar en la ciudad era muy complicado, ahora rentar en la ciudad ya es prácticamente imposible para quien tiene su primer empleo, por ejemplo, quien decide casarse, los nuevos matrimonios, y eso es lo que queremos solucionar con esas 40,000 viviendas, pero bien pensadas, conectadas con el transporte público. Ya hablaba también Salomón de este plan tan ambicioso de metro, porque precisamente tenemos que ir pensando, y eso es lo que no se ha hecho en los últimos años de la ciudad, es cómo queremos crecer, pero cómo generamos las condiciones para que haya mejor transporte público, para que haya mejores servicios, para que cuidemos el medio ambiente y que las personas estén conectadas con sus lugares de trabajo. Lía, además de lo que quieras decir sobre lo que Roy acaba de poner sobre la mesa, también Santiago Taboada habló de algo que creo que coincide también con Movimiento Ciudadano, que es la regularización de la tierra. Sí, bueno, primero hay que decir, en efecto, no generaron estos dos programas que ya mencionaba Roifid, porque quisieron imponer su visión de ciudad, porque no supieron escuchar a la ciudadanía. Hubo, de hecho, pues en algún momento una rebelión de la ciudadanía que no quiso esa imposición, y porque la democracia y los procesos democráticos pues no se les dan. Entonces, hay que dejarlo claro, están en deuda porque esto se debió de haber hecho y está acordado a partir de que se aprueba la Constitución de la Ciudad de México, y en 6 meses fueron incapaces de hacerlo, y es urgente por muchos motivos. Primero, porque esta ciudad ha crecido con un desorden urbano brutal, porque hay vivienda donde no debiera haber, incluso donde son de alto riesgo, no la hay donde la debiera haber, en fin, hay una pésima planeación, por no decir nula planeación urbana. El origen de la corrupción en materia inmobiliaria está en el bando único que emitió López Obrador como jefe de gobierno. Su intención fue repoblar las demarcaciones centrales, pero lo que generó fue una gentrificación bárbara y un incremento en el precio del suelo y una presión por el desarrollo inmobiliario en zonas protegidas, que hay que decir que así es. La ley de vivienda del 2010, hay que decirlo, impulsada por Marcelo Ebrard, generó todavía más presiones en ese sentido, y desde la CEDUBI se orientó el desarrollo de proyectos, cambiando usos de suelo desde el Congreso de la Ciudad y haciéndolo, hay que decirlo también, de manera muy desordenada. El último capítulo de esta historia es con Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, que en el 2021 primero frena el desarrollo inmobiliario al 100%. Luego se arrepiente porque se frena la economía de la ciudad, aunado al desarrollo inmobiliario y la pandemia. Entonces, en el 2021, por decreto, decide que se va a poder construir en las vías primarias sin pedir ningún permiso a las alcaldías, y saca ese decreto que evidentemente varios impugnamos, y por cierto ganamos la impugnación, pero que pues justamente contemplaba dar todos los permisos sin que pasara por la alcaldía la parte que le corresponde hacer a la alcaldía, que es básicamente la de darle licencia cuando presentan todo lo de la ciudad. Y hay que decir, y sí me parece importante reiterarlo, que la verdad es que esta es la ruta de aprobación de las construcciones. Es decir, la ruta de aprobación es una ruta en la que la mayoría de las funciones están en el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad autoriza el uso de suelo, los niveles y el impacto urbano, autoriza el impacto ambiental, verifica el cumplimiento de los requerimientos para empezar el proceso de construcción. Es decir, básicamente hace pues toda la primera parte y otorga el registro público. Las alcaldías reciben la manifestación de construcción, luego de que CEDUBI y CEDEMA ya hicieron la autorización correspondiente y entregan el permiso de uso y ocupación. Es básicamente lo que hacen las alcaldías. Aquí está perfectamente explicado, lo cual quiere decir
que es falso esto de que desde la alcaldía Benito Juárez se generó un cártel inmobiliario. Ahora, no Dunia, tenían ni cómo y hablando hacerlo. de ese tema, hay una acusación directa de Santiago Taboada acerca de un supuesto cártel inmobiliario que incluye, entre otros, a Víctor Hugo Romo, a Laida Sansores, a César Cravioto, a Racionale. ¿Qué hay con respecto a esta acusación? Pues mira, yo lo que creo es que lo demuestre, porque pues, César Cravioto pues, no ha estado en ningún lugar de decisión para acceder a este tipo de... No, bueno, sí fue el coordinador ¿no? de reconstrucción de la Ciudad de México. Así es. Ajá, pero justo estamos hablando de que lo demuestre, que presenten sus pruebas, que lo fundamenten, que vayan, lo denuncien, porque hasta ahorita son puros dichos y no denuncian. Lo que sí está denunciado es el cártel inmobiliario y no nada más está denunciado. Ha habido personas confesas que ya incluso hicieron una reparación del daño y regresaron los departamentos que se adjudicaron de mala forma, y además hay 14 personas de la alcaldía Benito Juárez en la cárcel. Entonces, yo lo que creo aquí es que por una parte hay una contradicción. Por un lado se dice... La jefa de gobierno quiso emitir un decreto en el que daba licencias de construcción en las vías primarias y nosotros defendimos nuestras facultades y impedimos que sucediera, y por otro lado no quieren reconocer que las obras menores a 15,000 metros, es decir, todas las obras que deberían de ser de 4 niveles los edificios, los únicos que tienen la facultad para dar las manifestaciones de construcción y las licencias de obras son justo las alcaldías. Y es ahí en donde son omisas. Entonces, yo creo que aquí la gente tiene muy claro... Pero eso solo se puede dar si trae la información, la información que se... O sea, los permisos que se requieren del gobierno central. Los permisos los da el Congreso, perdóname. No. Lo único que hace Sedubi es decir, tu CUS que dice el Congreso es esto y estos son los niveles que te da y este es el uso de suelo que los te permisos da. los del Congreso. Los da el Congreso. Vienen determinados en los planes de desarrollo urbano y en los planes parciales de desarrollo urbano. Y entonces los usos de suelo los autoriza el Congreso. Los cambios de uso de suelo. Los cambios también el Congreso. Y el programa viene regulado. Pero el programa, los programas es que mira, desde hace ahí muchísimo. es el tema, ¿no? Que la desinformación, que no saber cuáles son los temas y utilizarlo de manera engañosa. Entonces, lo único que da Sedubi es un certificado de uso de suelo que está determinado por la norma que aprobó el Congreso. Entonces, aquí tenemos dos visiones. Una visión que ve el desarrollo urbano como vehículo para garantizar el derecho a la ciudad y por eso invierte en regeneración urbana y por eso invierte en espacio público y por eso invierte en murales y por eso invierte en una coordinación con el gobierno central para llevar más transporte como el cablebús, como las ciclovías, como el trolebús elevado, como el equipamiento deportivo y cultural, o la visión de Santiago Taboada que ve al desarrollo urbano únicamente como desarrollo inmobiliario para hacer negocio. En esta visión del planismo de Mancera, que buscaba privatizar el corredor Chapultepec o los 130 niveles adicionales que se hicieron en la alcaldía Benito Juárez y que tienen una ganancia mala vida de 7,000 millones de pesos. Yo creo que la gente tiene muy claro lo que quiere. Por supuesto que queremos un desarrollo urbano con perspectiva que genere derecho a la ciudad y no seguir viendo la ciudad como un negocio y que además ponga en desventaja a los propios desarrolladores inmobiliarios que quieren hacer las cosas bien y que quieren hacer vivienda asequible en el centro de la ciudad y que por este tipo de prácticas no pueden. Es que el problema central, y me podrías prestar tu de esta. Te presto. Te la presto porque está bien padre, porque hice la tarea. Porque, mira, el asunto es que todas estas autoridades están involucradas dependiendo en hacer, el tamaño de la obra. Autorizar y finalizar una construcción. El problema es que cada una tiene ventanillas. Cada ventanilla es un acto de corrupción. En esta ciudad, para tramitar una licencia de construcción de unos departamentos, se tardan alrededor de 5 años. 5 años en pasar por todas estas ventanillas, con los riesgos que implica para el desarrollador, el riesgo de inversión. En otras entidades como en Jalisco, como en Nuevo León, se tardan 3 meses. Esa es la diferencia que tiene toda esta red. En el resto del país, básicamente, se tardan 3 meses.
Yo hablo así que de lo que conozco en estas dos entidades que gobierna Movimiento Ciudadano, pero el problema es ese, que cada una de estas ventanillas, para que reciban la manifestación de corrupción, la manifestación de construcción es una ventanilla. Para autorizar el uso de suelo y niveles es una ventanilla. Todos esos es lo que hoy está generando sin esta importar corrupción. el tamaño de obra. Por eso no es que hay un cartel de un lado y hay un cartel del otro, hay una complicidad de todas estas ventanillas en todos esos trámites. Es la única manera que explicas que un trámite que legalmente en nuestra legislación de la ciudad debería de tardar 6 meses en que tú pudieras empezar a construir. Entonces lo que tendría que haber es una reingeniería de todo eso Por para supuesto. que no haya tanto... No, Por supuesto, es Y lo yo que ahí estamos quiero proponiendo. comentar- A ver, es muy nadie de los importante candidatos decirlo. ha propuesto Sí, una y esa reingeniería. reingeniería... toda la planificación Taboada que la está propuso y te pendiente voy a decir en el una cosa. Congreso. Sí, en efecto, tendría que haber una reingeniería. Este gobierno, que lleva gobernando 27 años esta ciudad, no hizo esa reingeniería porque a ellos les gusta... De hecho, el asesor de Clara, Ebrard, crea el INVEA para centralizar todos los permisos y para centralizar las verificaciones por un tema Pero de el INVEA no da centralizar permisos. la corrupción, las verificaciones sí, para centralizar la corrupción, claramente. Y aquí está el por qué pues, no han querido simplificarlo y sobre todo hacerlo, como ya ofreció Taboada hacerlo, digital, sin que tenga que tener contacto el ciudadano con el funcionario público. Gran parte de los trámites Y me ya parece fueron importante decirlo. digitalizados. ¿Cuál es el problema? El problema es que este gobierno, que llevan gobernando 27 años la ciudad, se dedicaron a dar permisos de impacto ambiental e impacto urbano, la verdad, sin ningún análisis de fondo del impacto urbano y del impacto ambiental. Entonces, ni siquiera establecían las medidas de mitigación que se requieren y, por ejemplo, ni siquiera establecían medidas de mitigación necesarias justamente para poder resolver el impacto que te genera una construcción en el tema de agua. Programa. Vamos a cerrar con 40 segundos para cada uno de ustedes, por favor, contados con reloj, porque si no, no se nos corta. Yo creo que la ciudadanía tiene muy claro que justo el peronismo con Miguel Ángel Mancera fue el que ocasionó este caos de la ciudad. Y yo creo que los vecinos de Lía en el desierto de los Leones lo tienen súper claro. Porque de esa administración tenemos prófugo al secretario de Desarrollo Urbano en Vivienda, tenemos en la cárcel al excomisionado de la reconstrucción y muchos funcionarios más que están prófugos, justo por su manera de ver el desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿qué necesitamos? Una ciudad que genere igualdad, Dunia, por favor. con más espacios públicos, con más movilidad, con vivienda asequible, con programas de vivienda en renta también para los jóvenes, que eso es algo muy importante, e impulsando el desarrollo inmobiliario de manera ordenada. Ya Clara dijo que va a haber una planificación urbana desde el Congreso, que es en donde está el pendiente, Listo, incentivos gracias. para los desarrolladores y una ventanilla única. Rolfi. Pues mira, ya tuvimos 3 ejercicios de contraste de las propuestas, ya tuvimos la oportunidad con ustedes, Mónica, Juan, de presentar esta visión en los postdebates. Ya la ciudadanía ahora tendrá 3 semanas para hacer las reflexiones finales de cuál es cada uno de estos proyectos, y me parece que lo más destacable del proyecto de Salomón Chertorivsky es que sí puede hablar primero de un proyecto de fondo, con propuestas serias, con propuestas responsables, después con una opción íntegra, honesta, no tiene un solo señalamiento de corrupción, y eso en estos tiempos la verdad es que sí es totalmente destacable. Y el tercero es que sí estamos buscando volver a unificar a una ciudad que necesita terminar la polarización. Nos queda un minuto, Lian. Gracias. Vamos. El cambio, sin duda alguna, viene con Taboada, que va a dar autonomía al Instituto de Planeación del Desarrollo, a realizar la mayor inversión de vivienda en la historia de esta ciudad, un programa de Tu Primera Vivienda para apoyar a los jóvenes, un programa de seguridad, mantenimiento y escrituración en unidades habitacionales, que eso es urgente, recuperar viviendas de alto riesgo y reubicar a quienes viven en zonas laderas, barrancas y minas de arena, crear zonas de usos mixtos en la ciudad para reducir los precios de la vivienda, desaparecer el Instituto de Verificación
administrativa, el INVEA, y modernizar el registro público y también, por supuesto, trabajar en el equipamiento social, rescatar espacios públicos, mejorar y con esa la propuesta nos infraestructura. vamos. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Royfield, gracias. Gracias a los tres gracias por por la habernos invitación. acompañado. Juanpa, gracias. Moni, muchas gracias. Nos vemos Nos la vamos. próxima semana. No olviden que la próxima semana también tenemos el último debate de los candidatos a la presidencia de la República. Y aquí habrá... Habrá mesa post-análisis, Claro. preanálisis y post-análisis como Así durante es. toda la campaña electoral. Gracias, A ti, Juanpa. Moni, muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos la próxima semana. Que tengan ustedes un gran inicio de semana.